Buenas tardes a todos los asistentes, hoy presentes y a los asistentes a través de streaming. Hoy comienza el ciclo de charlas de investigación con nuestra cuarta presentación. Su objetivo es mostrar las investigaciones que realizan los nuevos doctores de nuestra escuela durante los últimos 2 años. Al finalizar la presentación, realizaremos una ronda de preguntas. Presentaremos al profesor Rodrigo Carvajal, quien recibe el título de Ingeniero Civil Electrónico y el grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el grado de Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Newcastle, Australia. El doctor Rodrigo Carvajal recibió el Premio de Excelencia en Investigación de Postgrado en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Computación el año 2011. Hoy es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus áreas de trabajo incluyen sistemas de telecomunicaciones, procesamiento estocásticos de señales e identificación de sistemas. Su charla de hoy consiste en la estimación de parámetros en una sobrecableada con retardos y colisión de paquetes. Le dejamos con el doctor Rodrigo Carvajal. Un aplauso. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Lo que hoy vamos a ver es una combinación de varias cosas que cada día se está transformando en algo más relevante. Lo primero es que el entorno de trabajo se define a partir de lo que se llaman los sistemas ciberfísicos. En general son sistemas físicos, ¿ya? Como puede ser una máquina eléctrica, por ejemplo, puede ser un motor, digamos procesos que existen en una fundición que se controlan remotamente. Esa es la idea de los sistemas ciberfísicos. Y en general esa idea de la transmisión de datos remota sucede desde los sensores, que son los que a nosotros nos entregan la información, hacia lo que típicamente se conoce como el controlador, donde se toman, digamos, decisiones para poder modificar el comportamiento de la planta, del dispositivo físico, y donde también ocurren se corren algoritmos de estimación que a nosotros nos permiten definir el controlador adecuado dependiendo de la situación en la que se esté o el instante de tiempo. Y desde el controlador entonces tiene que haber una transmisión de vuelta hacia la planta, que también va a pasar por una red que puede ser cableada, alámbrica o inalámbrica, y que llega hacia el actuador, que es quien finalmente le entrega la señal que entra a la planta, y así, digamos, se cierra el lazo del sistema de control realimentado. Y la idea de lo de ciberfísico se refiere a que entre medio, tanto en los dispositivos de red como en lo que tiene que ver con el controlador, hay dispositivos que tienen que ver con, servicios o sistemas computacionales, ¿ya? Servicios o sistemas de comunicaciones, y la parte de físico tiene que ver con que nosotros trabajamos en una planta con un sistema físico real, como les decía, que puede ser un horno en una fundición, puede ser un molino, en la gran minería, puede ser un motor, etc. ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros incorporemos distintos sistemas y que dependamos de redes de comunicaciones es que, podemos disfrutar de los beneficios que las redes de comunicación nos entregan, pero también tenemos que trabajar con las dificultades o, los problemas que pueden tener las redes, ¿ya? Y esa noción es la que se tiene que incorporar en la idea de cómo nosotros interpretamos todo el sistema interconectado para poder, por ejemplo, definir un controlador que sea adecuado, dado que la red puede ser imperfecta, ¿ya? Y eso, se viene trabajando en los últimos 10 años aproximadamente. Y lo que en particular a mí me interesa es poder incorporar modelos reales de la red a, como decía, a lo que sería la planta, y tratar todo como una sola unidad. Ahora, en general, los sistemas ciberfísicos, como les comentaba, como dice ahí, interactúan en estos sistemas componentes físicos y componentes cibernéticos, comunicaciones computacionales. Y casos que nosotros vemos en la práctica, los sistemas de transporte inteligente. En la actualidad se siguen desarrollando estos sistemas, pero la idea es que, por ejemplo, los vehículos estén interconectados entre sí, y que cuando se tenga la necesidad de frenar bruscamente, por ejemplo, porque hubo un accidente, o algún vehículo tuvo un desperfecto y hay que frenar rápidamente, esa información de frenado
pasen los vehículos que vienen más atrás para evitar que choquen y que todos frenen, digamos, con la distancia y el tiempo necesario. Si, por ejemplo, hay alguna emergencia, entonces a los vehículos se les indica que tomen otra ruta para que dejen pasar a la ambulancia, por ejemplo, o bomberos. Ese tipo de decisiones son las que, digamos, se manejan a partir de la información que ocurre en la ruta. Y por lo tanto tiene que haber un sistema de comunicaciones, sistemas computacionales, y tiene que haber un dispositivo inteligente que esté decidiendo si es que los vehículos los tenemos que tirar por otra ruta o si es que en realidad es el momento de frenar, ¿ya? Esa es la idea. También, por supuesto, tenemos los sistemas médicos remotos, hace algunos años también que ya se tienen, ¿cierto?, las operaciones a distancia, ¿ya? Y por lo tanto, la acción que un médico le pueda dar a, digamos, a unas tijeras, a un bisturí que pueda haber en otra ciudad mientras opera a alguien, se tiene que ejecutar con precisión, ¿ya? Y por lo tanto, esa acción que se da, que si lo pensamos desde el punto de vista del controlador es la referencia que se le da a la planta, tiene que ser el corte tal cual como lo quiere el doctor y no puede ser un poquito más a la derecha ni un poco más a la izquierda, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de que sea a distancia pasa por las redes de comunicaciones y se tiene que considerar entonces que puede haber algún tipo de retardo, ¿ya? Y todo pensando en que digamos, el paciente no sufra ninguna complicación extra más allá de lo que la operación, digamos, normalmente trae, como si el médico estuviese ahí con él. En la parte de domótica también se consideran, digamos, sistemas que son de interés, sobre todo en las regiones que son muy remotas, por ejemplo. Lo que se plantea es que el sistema de calefacción de los hogares funcione de manera automatizada, sin que uno lo deje, digamos, que lo que típicamente ocurre en la actualidad es que lo pueden dejar, no sé, 20 grados, por ejemplo. Y aunque no haya nadie, igual está a 20 grados todo el día. Entonces, ¿por qué no mejor fijar algún tipo de comportamiento durante el día y que cuando nadie esté habitando, la temperatura pueda ser un poco más baja y que empiece a subir justo antes que llegue el dueño de casa, ¿ya? Por supuesto, lo que son smart grids, lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que tienen que estar todas interconectadas entre sí y por lo tanto se tienen que comunicar, ¿ya? Para saber cuándo vamos a generar, cuándo vamos a cargar las baterías, por ejemplo, ¿ya? Y pueden ser perfectamente fuentes de generación que estén a grandes distancias. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de comunicar adecuadamente estos sistemas. Como les comentaba, control industrial, en tráfico aéreo, por ejemplo, para poder definir cómo vamos a organizar los aviones que puedan, digamos, de manera normal, pueden, ¿cierto?, viajar, despegar, aterrizar, pero también bajo alguna emergencia, ¿cierto?, que se sabe que viene un tornado, una tormenta, etcétera, una ventisca, y por lo tanto, digamos, todas las torres de control digamos, de un país, de una región, se pueden ir comunicando para poder tomar la decisión con anticipación y evitar, ¿cierto?, cualquier catástrofe. En los sistemas de distribución de agua potable, por ejemplo, algo que para nosotros es muy crítico porque, ¿cierto?, llevamos muchos años de sequía, ¿ya? Y por lo tanto, el poder saber cómo van los niveles de agua de las distintas reservas, por ejemplo, o, por ejemplo, el saber si es que debido a alguna lluvia, el agua que proviene de un río y que llena ciertos embalses viene muy turbio, por ejemplo. Y por lo tanto tenemos que tomar acciones para que esa agua que viene muy turbia no le llegue a la población. Y de hecho lo que ocurre es que típicamente, por ejemplo en Santiago, típicamente, avisan que viene el agua turbia, así que no hay suministro de agua en ciertas comunas, ¿cierto?, por un cierto periodo de tiempo hasta que, entre comillas, se aclare el agua, ¿ya? Y por lo tanto todo eso se puede ir, a partir de sensores que se ubiquen remotamente, se puede ir prediciendo para tomar la decisión de cuándo cerrar las compuertas y que el agua del río no entre más, para no ensuciar así el agua que sí está limpia y que sí se le puede entregar a los usuarios. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con robótica, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se piensa de los enjambres de robots que van al rescate cuando hay catástrofes, terremotos, incendios, ese tipo de situaciones, entre ellos se tienen que comunicar para poder tomar la decisión de quién va primero, quién va después, en qué direcciones van. Entonces, todo eso, como les decía, tiene que ver con el hecho de tener un sistema físico, tener redes de comunicaciones para traficar información y de alguna manera hay un controlador que desde el punto de vista genérico uno lo puede interpretar como toma de decisiones, ¿ya? Y nosotros necesitamos entonces entender de qué se trata el canal de comunicaciones y ver cómo afecta al sistema en sí, ¿ya? Y tanto cómo afecta respecto al comportamiento normal y cómo afecta respecto a las, digamos, dificultades o las problemáticas que puedan tener las redes de comunicación. Acá tenemos el ejemplo que yo les comentaba, por ejemplo, de lo de domótica, donde
precisamente la calefacción de la casa, en este caso, se mantiene variable durante el día, pero está, entre comillas, previamente programada, y por supuesto depende de la temperatura exterior para poder nosotros mantener una temperatura interior. Y además viene con, entre comillas, el detalle de que hay un sensor de vehículos, de modo que cuando la persona llegue, ¿ya? El dueño de casa llegue, entonces la casa, entre comillas, sabe que viene en camino, y por lo tanto tiene que, si está muy fría, subir rápidamente la temperatura, por ejemplo, ¿ya? En general eso está pensado para sistemas que son de calefacción central, pero desde el punto de vista de un distrito o de un municipio, ¿ya? Que reparten, digamos, energía o agua caliente para poder generar la calefacción y, bueno, el agua caliente que se pueda retirar en la casa. Y este es el esquema, digamos, de cómo funcionaría, o funciona en general, un sistema de domótica remoto. Y lo que se tiene es que, ¿cierto? Hay varios sensores, pero que tienen que estar conectados a internet, ¿ya? Porque se tiene que traficar la información para poder tomar la decisión del control de cómo se va a regular la temperatura en otra parte, ¿ya? Y también tiene que llegar la información de que, como decía, viene del dueño de casa, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, dentro del sistema de control distintos mecanismos para traficar la información y lograr, en este caso, una eficiencia energética lo más alta posible. Y como les decía, no estar calentando de más, por ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo que es de un sistema de lubricación de una planta de acero, que en realidad el sistema va aquí atrás al fondo, pero en realidad es como una grilla donde se lleva el combustible, ¿ya? Donde, digamos, es como una especie de correa transportadora que lleva, bueno, carbón o algún tipo de material que se pueda, digamos, que genere calor. En realidad eso es lo que se desplaza. Y debido a que se desplaza hay que lubricarlo. Entonces, en vez de tener, digamos, de tener la faena porque hay que volver a lubricar, esto se podría lubricar bajo demanda, ¿ya? Y por lo tanto uno puede tener sensores que le indiquen al sistema que si se requiere o no lubricación, ¿ya? Y para eso, como esto por supuesto es muy grande, se tienen que comunicar de alguna manera. Y en particular lo que tiene este sistema, estos son ejemplos prácticos europeos, no es, digamos, son cosas que se han implementado. Lo que tiene de particular es que utiliza redes cableadas como redes inalámbricas, ¿ya? Y por lo tanto, este esquema que está acá, que yo les mostraba al principio, es absolutamente válido porque lleva precisamente la combinación de ambas redes, ¿ya? Y por lo tanto hay muchas cosas que uno puede tratar de entender respecto al funcionamiento. En particular, las redes en general son Ethernet, ¿ya? Las redes cableadas y las inalámbricas tienden a ser 5G, y en particular, en este caso, redes de baja potencia, como sería una red LoRa, por ejemplo, o LoRaWAN. Otro caso que tiene que ver con la optimización, como dice ahí, de la generación y distribución de energía eléctrica. Sobre todo digamos, en los tiempos actuales donde se tiene generación de energía renovable, ¿cierto? Nosotros necesitamos, como les comentaba hace un rato, saber exactamente cuándo tenemos que cargar las baterías y cuándo tenemos que entregar la energía eléctrica al sistema, en el caso de Chile sería el sistema interconectado central, ¿ya? Y desde ese punto de vista, el cuándo pasa por decisiones, o digamos, conceptos que son económicos tanto como energéticos, ¿ya? Desde el punto de vista de la empresa, lo que se quiere maximizar es el uso eficiente de la energía, y también se quiere maximizar las ganancias que pueda tener, ¿ya? Y desde ese punto de vista, entonces, tiene que haber un sistema de comunicación que diga, oye, el mercado eléctrico dice algo, pero las necesidades eléctricas, la carga eléctrica, puede decir otra cosa. Y digamos, esos datos se requieren para ir resolviendo en línea un problema de optimización, y una vez que se decide qué es lo mejor, entonces se entrega la información de si vamos a cargar o si vamos a vender, ¿ya? Y eso en particular, es, digamos, una de las interfaces que hay, digamos, que da la información de nuevo servidor. Y lo particular, o lo interesante que tiene esto, es que los datos que se trafican son datos enteros de 32 bits,
¿ya? Entonces ese es un valor. Por ejemplo, si uno quisiera dar el valor 4, se representaría con, digamos, no como punto flotante, sino que como entero con 32 bits. Entonces eso a uno le da la idea de cuál es la cantidad de tráfico que uno va a tener. Si voy a traficar solamente un valor, entonces claro, independientemente de cómo lo vaya a transmitir 32 bits. Pero si tengo 100 valores, entonces son 320 bits. ¿Ya? Y por lo tanto, dependiendo de cómo sea el sistema, por ejemplo acá nosotros tenemos un sistema bastante complejo que, digamos, integra distintos dispositivos, es posible que podamos tener paquetes dentro del sistema de transmisión que sean muy grandes, ¿ya? Y eso también guarda relación con el comportamiento que va a tener la red y por ende el comportamiento que va a tener todo el sistema. Ahora, en general, las comunicaciones dentro de los sistemas en red se realiza a través del protocolo UDP. Y en particular se utiliza el protocolo UDP porque es lo que típicamente se utiliza para los sistemas de tiempo real. Nosotros cuando tenemos, ¿es cierto?, vamos a hablar de manera genérica, los sistemas de control, yo necesito la información ahora para tomar la decisión y que la decisión no llegue atrasada. Si fuese el caso, por ejemplo, de que hubo un accidente en la carretera, que el vehículo donde yo estoy frena a tiempo y no unos cuantos milisegundos después, lo que pueda significar el hecho de que choque. ¿Sí? Digamos, eso da la noción de la urgencia que uno puede tener de los datos. Y el protocolo de comunicaciones que permite tener estas comunicaciones que sean realmente en tiempo real es UDP. ¿Ya? Y UDP como característica, digamos, principal es que no se establece un handshake, es la palabra en inglés, no se da la mano quién va a transmitir y quién va a recibir los datos para decir, oye, voy a transmitir, ya, ok, transmite los datos. Eso no ocurre, sino que se transmite derechamente. Es como cuando uno va por el pasillo aquí en la escuela y alguien le habla y si uno no estaba atento, se perdió el mensaje. ¿Ya? Esa es como la idea de UDP. Pero como no se produce este intercambio para ponernos de acuerdo que realmente se va a efectuar la transmisión, entonces, entre comillas, estoy ahorrando tiempo y estoy traficando los datos de manera, digamos, efectiva en tiempo real. Pero eso significa que, como dice aquí, no hay control de flujos, no hay nadie que ordene, no hay un mecanismo que ordene los paquetes como que se vayan a transmitir. Por lo tanto, si bien es cierto salen en orden del dispositivo que transmite, no necesariamente van a llegar en ese mismo orden al receptor. Y eso se puede transformar en un problema, pero es, digamos, el precio que se paga para poder tener estas transmisiones en tiempo real. Ahora, en particular, digamos, UDP tiene en la cabecera, cuando se transmiten los paquetes, información de los puertos, quién transmite, quién recibe, la longitud de cuántos bytes se van a transmitir y lo que se llama la suma de verificación, que es para poder realizar la detección y corrección de errores que puedan haber ocurrido en los bits, digamos, desde que se transmitieron hasta que se recibieron. Y por lo tanto se ve de esta manera, ¿ya? Información respecto al puerto de origen, al puerto de destino, cuántos bytes se van a transmitir, la suma de verificación y después vienen todos los datos. Y podrían haber hasta 1500 bytes. ¿Ya? Ese sería básicamente el largo máximo de paquetes que uno puede transmitir. Y el puerto de origen podría ir vacío, podría no llevar información, porque lo que importa es que se sepa hacia dónde va la información. ¿Ya? Y por lo tanto, si no existe la información del puerto de origen, se rellena ese campo con puros ceros. ¿Ya? Ahora, como decía, una de las características que tiene UDP es que no tiene control de flujos, no hay algún tipo de sincronización, y esto lo hace susceptible, bajo ciertas condiciones especiales, a colisiones. ¿Ya? Y el problema que pueden generar las colisiones, o digamos por la saturación, en realidad los problemas que sucedan a su vez por la saturación de la red, es que los dispositivos en sí van a utilizar quizás más tiempo de lo que uno consideraría esperable en poder traficar toda la información. ¿Ya? Y desde ese punto de vista nosotros visualizamos 4 tipos de retardos que se producen en el tiempo. Ahora, esto es importante porque nosotros queremos la información en tiempo real para tomar la decisión a tiempo. ¿Ya?
para poder, digamos, definir cuál va a ser la señal que va a entregar el controlador y que le va a llegar al actuador para que en la planta ocurra lo que tenga que ocurrir. En ese sentido, hay retardos de procesamiento que los dispositivos de red, digamos, se refiere a cuánto van a demorar en que llegue el paquete de datos y el dispositivo sea capaz de leer el encabezado para saber hacia dónde va el paquete, ¿ya? Y poder transmitirlo por la dirección que corresponda o por el puerto que corresponda. Existen también los retardos de cola, que se refiere a que si el dispositivo, que puede ser un switch por ejemplo, el dispositivo de red está recibiendo mucho tráfico, entonces como no puede actuar instantáneamente con todos los paquetes al mismo tiempo, tiene que ponerlos en una cola de espera, y esa cola de espera se puede ir llenando si es que hay mucho tráfico. Entonces a eso nosotros llamamos el retardo de cola. Después viene el retardo de transmisión, ya que tiene que ver con que una vez que el paquete salió de la cola, digamos, se encamina por la ruta que corresponde, el puerto, por ejemplo, que corresponde. Y finalmente el retardo de propagación, que tiene que ver con cómo la onda electromagnética que va por el cable, por ejemplo, se demora, cuánto se demora en llegar al destino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si fuese un enlace satelital, digo, tendríamos un retardo de propagación de medio segundo. Si es por fibra óptica al otro lado del mundo, podría ser más de un segundo, ¿ya? Esa es la idea. Y entonces, como decía, como nosotros no tenemos control de flujos, es posible que lleguen muchos paquetes y lleguen al mismo tiempo, o que lleguen muchos paquetes que no llegan al mismo tiempo, pero empiezan a saturar las capacidades de los dispositivos de red. Y eso se transforma, o se puede transformar potencialmente en un problema. En particular, como decía, pueden ocurrir colisiones. Y eso sucede cuando el medio físico es ocupado por más de un dispositivo al mismo tiempo, ¿ya? Como no había control en UDP, no hay algún tipo de sincronización, entonces los dispositivos no están siempre, digamos, al tanto de qué está ocurriendo con los otros nodos. Si bien es cierto, hay mecanismos para poder detectar y evitar colisiones, no es siempre posible detectarlas todas o evitarlas todas, ¿ya? Y perfectamente dos dispositivos podrían transmitir exactamente al mismo tiempo, y esa información pasa, digamos, por el mismo medio, y por ende se produce la colisión de paquetes, ¿ya? Y como UDP no tiene control de flujo, entonces el paquete se pierde. Y por lo tanto hay un dato que ya no va a estar disponible, ¿ya? Y desde el punto de vista del sistema de control, o en lo que, digamos, a mí en particular me importa en el trabajo que estamos haciendo, cómo nosotros podemos estimar, digamos, entender de qué se trata el sistema, ¿ya? Más adelante vamos a ver por qué eso puede ser de interés. Y lo otro que tienen, digamos, las redes, ¿ya? Y es algo que cada día se ve más a menudo, son los ciberataques, ¿ya? ¿Cierto? Ya se ha visto hace unas cuantas semanas, ¿cierto? Que se filtraron algunos emails del gobierno, ¿cómo se llama? Del ejército, de la Fuerza Armada. Esos son ciberataques, ya que, como dice ahí, son intentos maliciosos y deliberados de quebrantar los sistemas de información o de comunicaciones de un sistema o de alguna organización. Quebrantar desde cualquier punto de vista. Puede ser robar información confidencial, puede ser mal utilizar información que pueda ser confidencial, como cuando, por ejemplo, a uno le roban los datos de la tarjeta, de alguna cuenta, y compran a nombre de uno, digamos, ese tipo de cosas. O también hacer que los sistemas no funcionen. Y en particular, cuando nosotros, digamos, trabajamos con los sistemas en red, precisamente eso es lo que más se busca, que los sistemas no funcionen, ¿ya? Porque, digamos, pueden provocar el caos y van en desmedro de la operación normal de alguna empresa, de algún gobierno, de alguna región en particular, ¿ya? Y eso en ese sentido es algo que puede ser bastante grave, ¿ya? Si estamos hablando de una planta nuclear, es gravísimo, porque puede haber una catástrofe debido a que alguien genera un ataque ciberfísico, ¿ya? Y en particular, los ciberataques son, digamos, están definidos y se han visto desde fines de los 80, principios de los 90, ¿ya? El más común, que son de estos primeros ataques que surgieron, son los que se llaman de negación de servicio, o denial of service en inglés. Y básicamente de lo que se tratan es de inundar de tráfico, de alguna manera,
la red para que no pueda haber más tráfico, para que el tráfico deseado, ¿cierto?, de los sistemas que uno puede estar manejando no puede ocurrir y se pierdan los paquetes. Si se pierden los paquetes, yo no tengo la información para poder ir actualizando digamos, la decisión que sea que se tome en el controlador, y por lo tanto no llega la información correcta al actuador y el sistema deja de funcionar o deja de funcionar correctamente, ¿ya? Y digamos, a partir de eso, como los ataques de negación de servicio típicamente corresponden a que un puerto dentro de la red genera mucho tráfico, era relativamente fácil de detectar y se eliminaba ese puerto de la red y todo volvía a la normalidad. Entonces, a partir de eso surgió una versión alternativa de los ataques de negación de servicios, que son los ataques de denegación de servicios distribuidos, donde más de un dispositivo genera tráfico, pero no tanto como para que sea detectado como un dispositivo malicioso, sino que en total genere mucho tráfico para inundar la red, ¿ya? Y por supuesto eso se transforma en un problema grave porque, como decía, los sistemas dejan de funcionar o dejan de funcionar adecuadamente. Básicamente un ataque en DDoS se ve de esta manera. Nosotros tenemos, ¿cierto?, un atacante que tiene distintos dispositivos que antes se llamaban esclavos, pero que digamos funcionan, operan de esa manera porque reaccionan a la información o a los comandos que le entrega el atacante, y por distintos caminos se inunda la red y por lo tanto lo que es la víctima, ¿ya?, no es capaz de recibir los datos que debía o de traficar los datos que debía traficar, ¿ya? Esa es la forma en que ocurre, o digamos, los ataques DDoS. Y por lo tanto, antes de que, por ejemplo, antes de que la red deje de funcionar, va a tener mucho tráfico, por lo tanto va a haber algunas pérdidas de paquetes, van a haber un gran, digamos, retardos, y por cierto tiempo uno va a ver que van a haber ciertas anomalías en el sistema físico que uno está manejando, en el controlador, ¿ya? Y por lo tanto hay ciertas cosas que uno que serían útiles o importantes de poder conocer de cómo funciona la red, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo en la actualidad es precisamente generar un ataque de denegación de servicio distribuido. En particular tenemos 5 switches que están conectados en cascada, ¿ya? Y tenemos una FPGA que genera tráfico a voluntad, ¿ya? Y digamos, más adelante vamos a generar más tráfico y vamos a tener más switches interconectados, pero tenemos un transmisor, un receptor y la FPGA que genera tráfico para inundar la red, ¿ya? Y esta es nuestra plataforma experimental. Y lo que hemos visto es que cuando nosotros tenemos el tráfico intencionado en megabits por segundo, 100 megabits por segundo, aunque estos dispositivos, o digamos, cada uno de estos switches se ha inundado con mucho tráfico, igual la información que se quiere traficar llega a su destino. El problema es que llega con mucho retardo. Lo que se ve eso de 0% se refiere a la pérdida de paquetes, y lo que se ve, este número, se refiere a la latencia, al retardo extra que se logra, ¿ya? Si nosotros estamos traficando a 100 megabits por segundo, entonces esperamos una latencia de unos pocos microsegundos, pero aquí tenemos miles de microsegundos. Eso es porque los switches que están aquí tienen todos los buffers, los tienen llenos, y por lo tanto el retardo de cola es el que está afectando aquí más a la red, ¿ya? Y claro, si yo necesito unos pocos microsegundos para que llegue al destino los paquetes que transmití, si se demoran miles de microsegundos, entonces ya son historia. Literalmente son historia desde el punto de vista del sistema, ya no son de utilidad. Entonces es lo mismo que no tuviese ningún dato, ¿ya? En particular lo que aquí tenemos que dice el tráfico de spam es de cada uno de estos dispositivos. Los switches están diseñados para traficar, digamos, para una red que sea gigabit de terneros, ¿ya? Y si se fijan, aquí tenemos 1 gigabit por cada dispositivo que genera spam. Aún así los paquetes logran pasar con un gran retardo, pero logran pasar, ¿ya? Y estos son dispositivos no administrados, ¿ya? Si uno tuviese un dispositivo administrado, podría escribir algún código o tener un programa que diga, oye, si el tráfico es sostenido en cierta cantidad, mata el puerto y se acaba el tráfico.
¿ya? Pero, digamos, esos son mecanismos más inteligentes de poder resolver este tipo de problemas. Nosotros estamos viendo el funcionamiento más básico porque este es el que nos permite entender de qué se trata, cuál es el comportamiento de la red y tratar de modelarlo matemáticamente. ¿Ya? Y en general la operación normal sería esto, traficar 100, 200, 300 megabits por segundo y sin algún tipo de spam de tráfico que sea literalmente basura, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahí la latencia, los retardos son de 80 microsegundos, son muy breves. Y siempre pueden haber colisiones y pérdida de paquetes. Eso, digamos, nunca nada está exento porque hay ruido en los sistemas en general, incluso en los sistemas de comunicación. Entonces siempre puede haber un poquito de algún error. ¿Ya? Ahora, hasta aquí, digamos, tenemos lo de la red. Ahora lo que viene es de qué se trata el sistema, cómo yo lo interpreto. Y nosotros típicamente los sistemas los expresamos en términos de ecuaciones de estado. La gracia es que con esto nosotros podemos representar sistemas lineales y no lineales. En particular este es un sistema lineal en variable de estado de tiempo discreto. Y lo interesante que tiene acá el sistema es que si el sistema fuese 100% determinístico, si yo pudiese saber exactamente todo lo que ocurre, entonces mi sistema sería x entre más 1 igual a por x en t más b por u en t, donde u es la entrada, x es el estado y en t es la salida en el instante t. Entonces sería hasta aquí, hasta b por u en t y d por u en t. El problema está en que cuando yo mido, todos los dispositivos con los que mido generan ruido de manera natural. Son dispositivos semiconductores, por lo tanto hay un ruido térmico, hay un movimiento aleatorio de electrones que hace que la medición que yo tenga va a estar un poquito corrida. Si lo que yo quiero medir es un valor muy grande y el dispositivo con el que mido es muy preciso y genera poco ruido, entonces uno podría considerarlo despreciable. Pero no siempre es así, ¿ya? Y perfectamente uno puede estar midiendo señales que son muy pequeñas, muy débiles. Entonces ahí es que nosotros consideramos que puede haber este ruido de medición. Y por lo tanto, como el ruido es aleatorio, la medición es una variable aleatoria. Y lo otro que ocurre es que lo que describe al sistema, no la salida del sistema, sino que el sistema en sí, es esto, la ecuación de estado. Pero el detalle está en que, si por ejemplo nosotros estuviésemos hablando de un motor o de una máquina eléctrica, uno diría, claro, yo puedo hacer ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito y puedo saber de qué se tratan los parámetros de la máquina. Pero eso tiene un detalle, que estamos asumiendo que la máquina no tiene roce, estamos asumiendo que la lubricación de la máquina es perfecta, digamos no hay envejecimiento del lubricante, por ejemplo, estamos asumiendo que debido a la temperatura el metal no se ha expandido y por lo tanto las características físicas no han cambiado. Entonces hay pequeñas variaciones dentro del mismo sistema que yo no tengo cómo conocer, ¿ya? Y eso que no conozco y que uno matemáticamente lo define como error de modelado, uno lo puede, digamos, interpretar a partir de un ruido aleatorio dentro de la ecuación de estado. Y por lo tanto la ecuación de estado, o el estado en sí, en ese sentido, es otra variable aleatoria. ¿Ya? Y desde ese punto de vista tenemos que tratar los sistemas como tal. Lo cual lo hace un poco más complejo, porque eso significa que yo tengo que conocer de qué se tratan estos ruidos. Lo mismo es conocer de qué se tratan estos ruidos, ¿ya? Y si yo no conozco de qué se trata el dispositivo con el que estoy midiendo, entonces también necesitaría conocer estas matrices C y D. Y como yo no sé qué variaciones tiene mi sistema, entonces también tengo que conocer de qué se trata y de qué se trata. Entonces al final siempre tengo que hacer experimentos para poder conocer de qué se tratan estas matrices A, B, C, D y de qué se tratan estos ruidos, V y W. Y eso, cuando nosotros hacemos experimentos para determinar estos valores, es lo que nosotros llamamos identificación de sistemas. Y siempre lo tengo que hacer. En los sistemas de comunicaciones inalámbricos, por ejemplo, cuando uno habla por teléfono, uno no lo nota, pero el canal de comunicaciones siempre se está estimando. ¿Ya? Si yo quiero definir un controlador, yo tengo que conocer el sistema que quiero controlar. Y lo tengo que conocer bien. Si no, voy a estar definiendo un controlador para otra cosa. ¿Sí? Uno, digamos, también lo puede experimentar, no sé, pues cuando uno se sube, a uno le prestan una bicicleta, por ejemplo, y uno no tiene idea de cómo están los frenos, se puede dar cuenta que los frenos están malos y no frena.
y ojalá uno hubiese tenido esa información con anterioridad, porque la decisión que uno hubiese tomado sería distinta, no ir tan rápido, tratar de frenar antes, bajar los pies. Pero si yo no conozco eso, entonces voy directo al accidente, a chocar con una reja o lo que sea. ¿Sí? Lo mismo sucede con los sistemas, y si están a su vez interconectados a través de una red, entonces yo tengo que saber por lo menos de qué se tratan los retardos que voy a tener. Si van a caer, por ejemplo, dentro del periodo muestreo o no, si son significantes o no. ¿Ya? Otra forma que nosotros tenemos de representar los sistemas es lo que se llama un modelo en transferencia, que es equivalente a este, pero tiene otra formulación matemática. ¿Ya? Y lo que nosotros aquí realizamos es básicamente representar lo que podría ser el estado, ¿ya? No necesariamente, pero o la salida de un sistema como la entrada que pasa por un filtro. ¿Ya? Y perfectamente, si es que hay cosas que tienen problemas con el modelado, entonces yo también podría tener un ruido que también es filtrado. Y a la salida, yo mido esta salida filtrada con ruido. ¿Ya? Es una representación equivalente de esto que está aquí. Y uno lo modela de una u otra manera porque puede ser matemáticamente más conveniente. Puede ser una expresión más compacta, ¿ya? Me puede generar menos cálculos. Por distintos motivos uno lo podría ver de esa manera. Pero lo que sí interesa en ese sentido es que estos, que son polinomios, ¿ya? Perdón, están definidos respecto a un único vector de parámetros. No es que cada vector o cada polinomio tenga los mismos parámetros, sino que en la totalidad uno les llama el parámetro z, y dependen de esta variable z-1, que es el retardo unitario, el tiempo discreto. ¿Ya? Y en particular, en lo que nosotros hemos visto hasta ahora, utilizamos este tipo de modelos. Ahora, para poder estimar, identificar el sistema, estimar los parámetros del modelo, nosotros utilizamos lo que se denomina máxima verosimilitud, maximum likelihood en inglés. Y como las mediciones son variables aleatorias, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer desde ese punto de vista es definir una estrategia que me permita considerar que, dado que las mediciones son una variable aleatoria, y yo tengo una estructura matemática del sistema, entonces ¿cómo yo puedo estimar los parámetros de ese sistema? Y se define una función que se llama la función de verosimilitud, que es esta que está aquí, la función de densidad de probabilidad de todas las mediciones dado todos los parámetros del sistema. Ahora, por comodidad, uno le aplica el logaritmo, y eso es lo que optimiza. Porque lo que yo quiero es obtener los parámetros que de mejor manera explican las mediciones que yo tuve. De eso se trata. ¿Ya? Y entonces uno llega a un problema de optimización, pero que involucra estas variables aleatorias. Y esto puede ser un problema porque, por ejemplo, si yo tengo mi sistema variable de estado, yo el estado no sé cuánto vale. Yo tengo un conocimiento indirecto del estado porque la ecuación de salida tiene que ver con el estado, pero también tiene que ver con un ruido de medición. Entonces yo no tengo cómo saber exactamente cuánto vale el estado en un instante de tiempo. Entonces, a esto que yo no conozco con 100% de certeza, uno le llama típicamente variables escondidas. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, que se llama output error, que es este que está aquí, pero sin esta transferencia con este ruido, ¿ya? Es solamente la entrada filtrada y estamos midiendo esta salida del sistema, de la entrada filtrada, con un cierto ruido. ¿Ya? Si tenemos eso y estamos pasando, ¿cierto?, la información a través de la red, entonces va a haber un retardo. Y yo debiera conocer ese retardo. Y no solo eso, sino que si lo pasamos por la red, como hablábamos hace un rato, pueden haber colisión de paquetes, porque hay mucho tráfico. O porque hay algún ataque, hay un ciberataque. Entonces, si hay colisiones y estamos trabajando con UDP, los datos se van a perder. ¿Ya? Entonces lo que nosotros consideramos es que hay una variable aleatoria, ¿ya?, que se llama de tipo Bernoulli, ¿ya?, que es como tirar una moneda, y si sale cara es como que yo tuve la medición, y si sale sello no tuve la medición. ¿Ya?
no necesariamente es con igual probabilidad. Perfectamente uno puede tener más probabilidad de que los datos realmente llegan al receptor y una menor probabilidad, qué sé yo, de un 10%, un 5% de que se pierdan los datos. ¿Ya? Y eso también yo podría no saberlo y tratar de descubrirlo, porque pues, perfectamente puedo no conocer el estado de la red. De paso, esto cuando comenzó la pandemia, las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de internet como BTR, por ejemplo, tenían precisamente este tipo de problemas. Había mucho tráfico y se congestionaba toda la red, y cuando uno trataba de tener las reuniones por Zoom o lo que fuese, nunca funcionaba. Porque la red no estaba dimensionada para tener ese volumen de tráfico desde las casas, todo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, estas cosas no es que no ocurren, y el modelo es digamos, bastante válido, si lo quiere ver de esa manera. Ahora, B y A se transforman en polinomios de esta variable z-1, que es el retardo unitario, y W, típicamente uno lo modela como un ruido gaussiano de media cero y una cierta varianza. Entonces, en términos de diagrama en bloque, uno tiene la entrada, UNT, que pasa por el sistema, que sería ese. Está la salida de ese sistema, pasa por un cierto retardo, y la medición llega retrasada con ruido. Y después tengo, digamos, una moneda que decide si es que el dato yo realmente lo voy a recibir o no. ¿Ya? ¿Y por qué yo podría estar interesado en el retardo? Bueno, resulta que si yo voy a hacer identificación, yo tengo que tener clara la estructura del modelo. ¿Ya? Si no, tengo que partir del supuesto que no lo conozco y tengo que descubrir de qué se trata el modelo, qué estructura tiene. Si yo asumo una estructura y no se satisface, entonces voy a estar en problemas. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo, digamos, pensando que el sistema en realidad es simplemente una ganancia y un retardo. ¿Bien? Y si yo quiero estimar este parámetro alfa, que sería la ganancia del sistema, a partir de las mediciones y conociendo la entrada, uno se lo resuelve utilizando un método clásico que se llama de mínimos cuadrados, y tiene esta estructura matemática. Y si tengo n datos, entonces eso es lo que tengo que calcular. El detalle está en que z en t va a tener distintos valores si es que realmente existía el retardo o no, en una muestra, nada más en una muestra. ¿Ya? Si hay retardo, entonces z en t es y en t menos 1, y si no hay retardo, entonces z en t es y en t. Eso significa que los datos que yo voy a poner aquí pueden estar desplazados en una muestra o no, dependiendo del sistema real. Pero yo el sistema real no lo conozco. ¿Sí? Yo puedo asumir que hay retardo o que no hay retardo. Y no tengo cómo saberlo. Ese es o sea, tengo cómo saberlo porque es parte del trabajo, pero si yo no asumo que el retardo pueda ser desconocido y asumo una estructura fija, entonces uno obtiene lo que obtiene, ¿no? Y el detalle está en que si había retardo y no lo considero, el valor de ese alfa, que en este ejemplo vale 2, lo estimo como 0. Y básicamente lo que estoy diciendo es, si yo pienso que alfa vale 0, yo lo que obtengo como modelo es que lo que estoy midiendo es solo ruido. Pero alfa valía 2. ¿Y cómo yo sí lo obtuve correctamente? Asumiendo que había un retardo. Ahí lo estimé bien. Aquí hubo 1000 realizaciones de este sistema. ¿Ya? Y en cada realización yo obtuve una estimación. Y si se fijan, está ahí parejito alrededor del 2. Pero eso es porque yo asumí la estructura correcta. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿cómo yo puedo saber la estructura correcta? ¿Cómo la puedo conocer? Entonces, uno define estrategias para ello. El problema está en que, como decía, si nosotros tenemos o consideramos que yo tengo datos a través de una red, voy a tener algún tipo de pérdida de información. Y la pregunta es cómo yo hago eso, porque si vemos esta ecuación acá en particular, los z son las mediciones. Entonces de repente dentro de estas sumatorias hay unas mediciones que no existen. No es que sean cero, es que no existen. No puedo completar esta sumatoria. Entonces, ¿cómo yo realmente podría completarla? ¿Cómo yo podría saber cuál es el valor que debía haber recibido? O por lo menos tener una estimación de eso. Y si volvemos un poco atrás, con máxima verosimilitud, yo necesito todas las mediciones. Y si no las tengo todas, entonces tengo que hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto se denomina
el algoritmo de Expectation Maximization, ¿ya? Y lo que hace es considerar que yo no tengo todas las variables aleatorias del sistema, como por ejemplo los estados. Si yo tengo todas las mediciones, pero no tengo los estados del sistema, estoy en esta situación también. Y de lo que se trata EM, que es la abreviación de Expectation Maximization, es que uno genera una función que minoriza la función original que yo quiero maximizar para estimar los parámetros, que es la función de verosimilitud, o la log verosimilitud, porque como vimos uno le aplica logaritmo. Entonces, si la log verosimilitud es esta función aquí de color negro, entonces lo que uno genera es, a partir de alguna estimación que de alguna manera yo pude haber obtenido, una función que minoriza. Y donde yo veo el óptimo de esa función, genero el nuevo valor para poder generar una nueva función que va a minorizar esto, y así voy iterando hasta que voy llegando al máximo. Al último aquí va a ser muy lentito, pero voy a llegar al máximo. Entonces, esto me genera una estrategia alternativa cuando yo no tengo disponible todas las variables aleatorias del sistema, obviando el ruido, por supuesto, y que me permite obtener el estimador de máximo likelihood de cualquier manera. O sea, no de cualquier manera, pero me permite obtenerlo. Entonces lo que uno hace es, en vez de, vamos a volver un poco atrás, en vez de maximizar la log verosimilitud, la función de log verosimilitud, la log likelihood, lo que uno maximiza es una función auxiliar, que le llamamos Q. Y esa función Q es la esperanza del logaritmo de la función de densidad de probabilidad que considera todos los datos, que en el caso del sistema output error que teníamos serían todas las mediciones. Si fuese el sistema variable estado, serían todas las mediciones y todos los estados. Y toda esa esperanza de este log, de esta función de densidad de probabilidad, es dado que yo tengo las observaciones, ¿ya? Tengo algunas mediciones, y dado que yo conozco algún valor del parámetro. Y esto es lo que yo optimizo. Esto es lo que yo maximizo. Y esto se puede porque en este punto, en esta estimación que yo asumo conocida, esta log de todo lo que yo observo se puede escribir como esta función Q menos esta función H, que son funciones auxiliares. Y la particularidad es que la función H es monotónicamente decreciente, por lo tanto, como va con un signo menos, siempre yo voy a obtener algo mejor que lo que tenía antes cada vez que pongo una nueva estimación de mis parámetros. Entonces, como esto siempre, entre comillas, mejora respecto, digamos, a que estoy maximizando, entonces me preocupo de qué se trata la función Q, y eso es lo que uno maximiza. Y cada vez que tengo una nueva iteración, defino la función Q, la optimizo, obtengo una nueva estimación, lo pongo aquí, defino la nueva función Q, la optimizo, y así hasta que esto converge. ¿Sí? Así como se ve aquí en el gráfico que va subiendo, hasta que llego aquí, que sería el máximo de la función de la log verosimilitud, que es la que me interesa. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema original, nosotros consideramos acá un sistema que se llama que comenzamos de output error, pero con retardos que yo no conozco. No sé cuál es el retardo real de que genera la red. Aquí está pensado en muestras, no en tiempo, ¿ya? Y eso significa que el vector B que nosotros vamos a ver en el numerador, por acá, va a tener más o menos ceros, ¿ya? Porque si se fijan aquí es B1 por z a la menos 1, B2 por z a la menos 2. Si yo le agrego un retardo, eso es lo mismo que multiplicar por z a la menos 1. Entonces va a quedar 0 por z a la menos 1 más B1, que tengo aquí, por z a la menos 2 más, va a haber un 0. Y la pregunta es, ¿cuántos ceros yo voy a tener? Y entonces lo que uno hace es utilizar lo que se denomina un criterio de información para poder discernir cuál es el modelo de verdad, cuántos ceros yo realmente tenía aquí. Y eso, digamos, lo que nosotros consideramos fue el criterio de información de AIC, AIC Information Criterion. Y eso, si ustedes se fijan, es la misma log verosimilitud que teníamos antes, pero que uno le agrega un cierto factor que corresponde al número total de parámetros a estimar, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros podríamos tener un súper buen ajuste con un montón de parámetros, pero uno lo que hace es penalizarlo para
obtener en general un modelo simple, lo que uno, digamos, considera el criterio de parsimonia, que básicamente siempre la solución más simple debiese ser o la solución correcta debería ser siempre una de las soluciones más simples, ¿ya? Porque si no, claro, yo podría hacer el sistema todo lo complejo que uno quisiera y que explicaría todos los pormenores que uno pueda ver con las mediciones, pero en la práctica no es así la realidad. Entonces el criterio de Akaike nos permite encontrar este modelo simple que a su vez me entregue cuántos ceros hay. ¿Por qué? Porque uno puede probar sin ningún cero, con un cero, con dos ceros, con tres ceros, etc. Que sería con retardo de una muestra o ninguna, con dos muestras, con tres muestras, con cuatro muestras. Y uno compara. Aquí uno, por cada modelo, uno tiene un vector de parámetros. Y por lo tanto uno va a tener una tabla de cuánto vale A y C. ¿Sí? Y el que me dé menor, porque aquí tengo un signo menos, el que me dé menor es el que, digamos, se selecciona como el modelo válido. ¿Ya? Y eso es lo que hicimos. Consideramos un sistema de output error, ¿cierto? La varianza del ruido de medición es 0.1, el parámetro A1 vale menos 0.5 y B1 vale 1. ¿Ya? Y cada experimento era de 100 datos y se realizan 100 simulaciones del experimento para poder estimar el parámetro y ver, digamos, el comportamiento del estimador. Y la señal de entrada se considera como ruido blanco gaussiano de media serie y varianza unitaria. Y se consideran 8 posibilidades, desde no retardo hasta 7 retardos de 7 muestras. Por lo tanto son 8 modelos, así que esto se prueba 8 veces. ¿Ya? Y lo que nosotros vimos es que si tengo un retardo tau igual 2 de 2 muestras, que es desconocido y yo lo quiero conocer, ¿ya? Pero sin pérdida de paquetes, en el 100% de los casos se estimó a la perfección el retardo. Funciona súper bien. Lo cual no es ninguna sorpresa porque se sabe que ahí se funciona bien. Lo importante en ese sentido es que el error cuadrático medio de la estimación de la varianza normalizado es muy pequeño y el del resto de los parámetros, que sería el A1 y el B1, también es muy pequeño. O sea, están todos ahí muy cerquita, todas las estimaciones están muy cerquita del valor real. Lo cual también es, digamos, esperable. Lo que nosotros entonces queríamos ver es, bueno, si ya sé cuál es el comportamiento base sin pérdida de paquete, entonces veamos cómo ocurre la estimación, la identificación del sistema cuando sí hay pérdida de paquetes, que podría ser representativo de congestión, podría ser representativo de ataque cibernético. Y con un 10% de pérdida de paquetes, lo que vimos es que en realidad esto seguía saliendo súper bien. Si ustedes se fijan, esto vale 0.5, aquí sale como menos 0.5, pero es menos 0.52, 54, 56, 58, menos 0.6, menos 0.48, menos 0.46. Y esto es el 1 del B1, entonces, y este es 0.98, 0.96, 0.94. Si se fijan, están todos súper cerca. Y el promedio, que es lo que se tiene en esta cruz, está ahí al lado de donde está el valor real, que es 1 y menos 0.5. Entonces esta pérdida de información, esta pérdida de paquetes de mediciones que en realidad no tuve, el 10% de ellas no me genera un gran descalabro. Todavía se puede estimar bien cuánto valen los parámetros y que contaba igual 3 en todos los casos, pese a que tenía el 10% menos de información, en todos los casos supe que el retardo eran 3 muestras. Claro, se puede, básicamente lo que esto dice es que se puede hacer identificación de sistemas a través de red, incluso si tengo pérdida de datos. Y de ahí nos dimos cuenta de que el hecho de ir aumentando, pues empezamos 10%, 20%, no pasaba nada. Entonces fue como ya, hagamos correr todo y veamos qué sucede. Entonces partimos desde 0% de probabilidad de colisiones o pérdida de paquete hasta un 100%. Hasta no tener nada. Por supuesto, cuando no tenía nada, no puede estimar nada, o sea, uno no es adivino. Pero lo que sí vimos es que incluso hasta con un 70% de pérdida de paquetes, todavía yo puedo estimar bien los parámetros. Lo que está aquí en azul es el B1 que yo no quería estimar. Esto es lo que se llama un box plot, que me dicen básicamente dónde caen todas las estimaciones y la línea que está en medio me dice dónde está la media. Y si se fijan, la raya azul está prácticamente en el 1 todo el rato, que era lo que yo en promedio, o sea, lo que yo quiero estimar, y en promedio me sale bien el promedio. Incluso en esta línea que dice que es un 70% de pérdida de datos. O sea, con un 30% de la información, yo igual puedo estimar estos parámetros. Salen más dispersos,
tengo una mayor varianza, pero igual lo puedo hacer. Y el otro parámetro que era menos 0,5 también, hasta que llego, se fijan hasta aquí, 60, 70%, todavía estoy prácticamente en el menos 0,5, sale con mayor varianza. Ya cuando tengo un 80% de pérdida de paquetes, ahí ya se empieza a ver, digamos, un descalabro en la estimación de los parámetros y no salen muy bien. Pero para nosotros fue una tremenda sorpresa el ver que, oye, con 70% de pérdida de paquetes igual se puede hacer. Lo cual es fundamental porque si me están inundando la red, yo tengo que saber cuánto va a tomar, por ejemplo, los paquetes en llegar al otro lado. ¿Sí? Y voy a saber que van a llegar pocos, porque yo, digamos que lo que falta acá es estimar esta probabilidad de pérdida, ¿ya? En base a lo que vaya ocurriendo. Pero se puede hacer la identificación de los sistemas en red. Y si yo puedo identificar en red, el sistema bajo estas condiciones que son bastante duras, entonces puedo modificar el controlador sabiendo que las condiciones son así duras. ¿Sí? Ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Y la estimación de tau, que valía 3, si se fijan, incluso con un 70% de pérdida de paquetes, todavía estoy cercano al 100% de estimarlo correctamente. Entonces, digamos, para este sistema en particular, un 70% de pérdida de paquetes todavía permite hacer una correcta identificación del sistema. Lo cual también para nosotros fue una sorpresa. Así que, digamos, en el sentido, la conclusión de esta parte del trabajo es que la red tiene que estar en muy malas condiciones como para que la identificación no se pueda hacer. El control es otra historia. Yo no soy controlista, no manejo esa área, pero eventualmente uno podría utilizar técnicas que sean robustas de control y que uno pueda ir modificando online esas estrategias sabiendo que hay, digamos, ciertas dificultades con el comportamiento de la red. ¿Ya? Así que, conclusiones, la estimación del retardo y de los parámetros en general es buena, incluso si es que tenemos un 70% de pérdida de paquetes, y la estimación de los parámetros sale bastante bien. Y eso para nosotros, como decía, fue una gran sorpresa. Esperábamos que esto ocurriera, pero con un porcentaje mucho menor de pérdida de datos, de paquetes. ¿Ya? Y lo que queda de trabajo futuro es hacer experimentos con las FPGA y los switches no administrados. Esto hasta acá sigue siendo simulación. Lo que vimos en una tabla anterior son los experimentos que hemos estado haciendo ahora último respecto a cómo se va comportando la red en términos de los retardos, cuántos paquetes se pierden. Y la idea es hacer experimentos, digamos, como los de la simulación, pero inundando la red con las FPGA. ¿Ya? Y lo otro que falta es incluir el modelado de los sistemas con los datos cuantizados. Porque digamos acá lo que nosotros asumimos es que si la señal valía 3,25724881, lo que fuese, uno asume que ese valor lo tiene. Pero en la práctica no lo tengo, porque tengo que muestrear y cuantizar la señal para poder transmitirla. Y como vimos, en los ejemplos prácticos, se utilizaban enteros de 16 bits. Pero uno podría tratar de tener un sistema que ahorra ancho de banda y utilizar menos bits. Por lo tanto, la representación numérica de lo que uno está midiendo es mucho más gruesa y puede inducir o introducir algún tipo de error. De hecho, típicamente se le llama el ruido de cuantización. Entonces el modelo que teníamos acá cambia, porque esto es lo que sucede con el sistema, pero aquí va a algo no lineal, que es la cuantización. Entonces eso yo también lo tengo que incorporar en el sistema. Los retardos, la pérdida de paquetes y ahora la cuantización que iría por aquí entre medio. ¿Sí? Entonces matemáticamente se hace más complejo y eso es algo que es lo que vamos a trabajar con un colega que va a venir de visita prontamente. Tener un modelo más complejo de la red, más allá de que si es que hay una cierta probabilidad de pérdida de paquetes. Lo que ocurre es que en general las colisiones y las pérdidas de paquetes suceden ráfagas. ¿Ya? Y por lo tanto hay periodos de tiempo en los cuales uno pierde todo y después periodos de tiempo en los cuales logran pasar los paquetes. Entonces ese tipo de modelo, que tradicionalmente en el área de redes de datos se logra a través de modelos de cadena de Markov escondidas y de Markov Model, uno podría incorporarlo al sistema y decir, mira, tengo situaciones o modelos para cuando la red funciona bien y otro modelo para cuando la red funciona mal, y uno podría ir alternando, por ejemplo, y tomar decisiones al respecto, poder predecir cuál va a ser el próximo estado de la red. Ese tipo de cosas son las que faltan. Y incorporar el modelo de la red
en el sistema dinámico. Como decíamos, uno tiene las ecuaciones de output error, las variables de estado, pero entre medio la recepción real ocurre a través del canal de comunicación. Entonces uno podría agregar una ecuación extra para, digamos, modelar de manera dinámica la red de comunicación y tener un sistema ya más completo. Que sería lo que típicamente se llama jerárquico, que uno tiene un modelo para algo y después la salida de esa ecuación se transforma en la salida de otra y así sucesivamente. ¿Ya? Y hacer, digamos, tener las mismas ideas, pero para redes inalámbricas, que tienen más, digamos, bloques o más pormenores. Hay distintos otros tipos de retardos, ¿ya? Porque uno tiene multitrayectorias, por lo tanto hay que analizar el efecto del canal con multitrayectorias. Ahora, los sistemas de comunicaciones tienen ecualizador, entonces, ¿cuál es el efecto del que el ecualizador? Porque el ecualizador no es perfecto, ¿ya? Hacen un muy buen trabajo, por eso las comunicaciones inalámbricas funcionan, pero uno no está exento a errores binarios, ¿ya? Y en los sistemas de comunicaciones uno mide cuál es la tasa de error binario, porque eso da una noción de cuál es la calidad de servicio que tienen los sistemas. La codificación de canal, uno, digamos, tiene ciertos procesos en los cuales inserta información que me permiten detectar y corregir errores en el receptor, ¿ya? Y eso tiene un cierto comportamiento. Entonces la pregunta es, ¿distintos codificadores me dan distintos comportamientos finales en la estimación, por ejemplo, o en el controlador que se va a tener eventualmente? Distintos esquemas de modulación afectan a lo que vayamos a hacer. Entonces, digamos, es replantearse todo esto desde el punto de vista de redes inalámbricas también, ¿ya? Y también lo que hay que considerar es interferencia en las redes inalámbricas, que desde el punto de vista de los ataques sería lo que se llama jamming, que es inundar, saturar la red con interferencia electromagnética, que sería el equivalente a un ataque de negación de servicio, ¿ya? Entonces hay que, digamos, replantearse todo lo que estábamos, digamos, conversando hasta ahora, pero desde el punto de vista de las redes inalámbricas. Y la gracia es que eso sí lo estamos haciendo. Como decía, tenemos nosotros la FPGA que genera tráfico. De hecho, ahí está la FPGA, ahí están los switches interconectados y este es un levitador magnético con el cual hicimos pruebas iniciales, ¿ya? Y ahora estamos agregando más FPGA, más switches para saturar, digamos, hacer que la red sea más eficiente en ese sentido, pero que emule lo que sería un ciberataque. Ese es el sentido. Y tenemos, ¿cierto?, lo que se llaman software defined radios para poder implementar sistemas de comunicaciones y poder generar interferencias y evaluar, digamos, todo lo que estábamos conversando. Esto también lo tenemos en el laboratorio y estamos empezando ya a trabajar con todos estos equipos. Entonces, digamos, si bien es cierto trabajo futuro, ya estamos empezando a echar a andar todo esto. Y con la colaboración de ciertos colegas de distintas universidades, aquí en Chile y en el extranjero. Y eso, muchas gracias. Eso es lo que tenía para conversarles hoy. Agradecemos al profesor. ¿Hay alguna pregunta? ¿A través de stream? Si tenemos alguna en Instagram, no sé si le parece comenzar por eso. Bueno, el primero más bien es un comentario que dice muy interesante la charla y le envía saludos. Y le interesa saber cómo puede contactarse con usted. Esta persona. Al principio estaba en mi correo electrónico. Si pudiera repetirlo igual de todas formas. Mi correo electrónico es rodrigo.carvajal@pucb.cl. Súper. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿por qué se utiliza como criterio de información A y C y no D y C u otros? La verdad es que en este caso uno podría utilizar otro criterio de información. A y C en ese sentido es bastante sencillo y uno podría pensar como estimador en la consistencia, pero digamos, en general no, como el sistema, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora respecto a ese tipo de retardo de unas pocas muestras, funciona bien, y como funciona bien no hemos tenido un motivo para utilizar otro, pero cuando uno considera estos retardos gigantescos que estamos viendo en la práctica, por supuesto ahí probablemente haya que usar algún otro criterio de información o, qué sé yo, ahí se ha modificado que sea consistente. Eso sí. Pero digamos, en el análisis inicial, ahí se funciona a la perfección, no había problema con eso. Súper. Esas serían las preguntas que tenemos aquí en el... Sí. Si desean como implementar esto en tiempo real, o para un controlador,
realmente resolver el problema de IEM tarda un buen rato en encontrar el parámetro. Lo que pasa es que, claro, uno ve que tarda, porque filtering puede tomar mucho rato y el problema de optimización que se resuelve iterativamente. Claro, ahí lo que uno hace es, digamos, ciertos compromisos. El IEM yo no necesariamente lo tengo que resolver de esa manera. Hay una variación que se llama Generalized IEM, que lo que uno que requiere es que yo tenga una estimación que sea mejor que la anterior. Y no necesariamente es la resolución del problema de optimización. O sea, por ejemplo, si yo corriera Newton, para poder resolver el problema de optimización, Newton en sí tiene iteraciones. Entonces yo podría correr una o dos y no esperar hasta que yo esté satisfecho con la solución y plantearlo y utilizar de nuevo dentro de IEM. Sería otro camino. Y por supuesto uno tiene que evaluar cuál es la mejor estrategia para el problema que está enfrentando. No, hay varias, digamos, posibilidades. Lo mismo si tengo que hacer filtering también. Tengo que ver cuál es la mejor estrategia, si voy a asumir que todo es lineal, en el caso de que no lo sea, y si tengo que hacer filtering no lineal, chuta, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es el que me da el mejor resultado digo, versus el menor costo computacional? ¿Ya? Y por supuesto uno puede decir, en realidad no tengo cómo sacarle la vuelta, lo mejor necesito hacerlo muy bien, entonces bueno, tengo que colocar un dispositivo que sea capaz de hacer más cálculos en una menor cantidad de tiempo. Pero sí, es parte de las restricciones que tiene... o sea, más que desafío futuro depende del sistema que uno esté analizando. Y claro, porque puede ser algo muy sencillo y en 3 pasos sale, digamos, resuelto. Ese es algo que siempre, digamos, se comenta respecto a IEM, que la convergencia puede ser muy lenta, pero en realidad depende del problema qué tan lento puede ser. Y depende de mis requerimientos, si es que eso es lento o no. ¿Ya? O sea, si por ejemplo uno tiene un sistema lineal y el periodo de muestreo es de, no sé, 1 milisegundo, por ejemplo, desde el punto de vista de costo computacional, tengo mucho tiempo, tengo 1 milisegundo para resolver todo esto. ¿Ya? Aún así, hacer identificación online para modificar el controlador, generalmente uno se da licencias para poder modificarlo. O sea, si yo tengo un controlador que está funcionando, mientras tanto igual yo puedo hacer la identificación para ver si es que hay algún cambio que sea radical, que me involucre modificar el controlador. Pero si estoy dentro de ciertos parámetros, de ciertas tolerancias, lo que uno considera como el rango que sea en estado estacionario, y no me salgo de ahí, entonces lo que estoy haciendo es suficiente. Y no tengo por qué cambiar el modelo, aunque matemáticamente haya cambiado, no tengo por qué cambiar el controlador si esto sigue funcionando. Entonces hay hartas cosas que se combinan ahí respecto a, digamos, qué voy a hacer con el modelo que identifique. Y eso tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la red en sí, tiene que ver con el estado que tenga la red, tiene que ver con el tipo de controlador que tenga, que va más allá de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros ahora estamos enfocados en cómo hacer una identificación adecuada y bajo qué criterios puedo hacerlo o no, o bajo qué circunstancias. ¿Y no lo han probado tal vez con filtro de Kalman? Lo que pasa es que hay dos cosas. El filtro Kalman es estimador de estado. Y IEM es para estimar parámetros. Entonces lo que propones es que yo defina que mis parámetros son estados. Pero eso automáticamente me lleva a algo que sea no lineal. Entonces tengo que hacer el filtraje no lineal. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué sale mejor? Nuevamente hay que ver. Pero la gracia es que si yo estoy resolviendo IEM, uno sabe que está resolviendo máximo Livelihood, por lo tanto ya sé que asintóticamente satisface digamos, o llega a la cota de Kramer-Rao, lo estaba pensando en inglés, Kramer-Rao, la cota de Kramer-Rao, y por lo tanto sé que, entre comillas, es lo que tengo que hacer. Y después de eso yo puedo decir, bueno, voy a probar otras alternativas a ver qué tan lejos o qué tan cerca están. Pero por eso también nos enfocamos en el máximo Livelihood, porque ese es el punto de comparación para cualquier otra cosa que quiera hacer, porque estamos estimando parámetros. Estaba pensando en el estado que igual tenía... Claro, por supuesto. Si tengo variable de estado y si es lineal, voy a tener que correr un filtro Kalman para resolver bien. No tengo cómo hacerlo de otra manera. Y si es no lineal, bueno, ahí tengo que ver cuál es la alternativa no lineal que mejor me acomode respecto a los cálculos. Bueno, es lo mismo que estábamos. O sea, ahí se da vuelta, digamos, y hay que probar. No hay otra opción. ¿Sí? Agradecer al profesor, le damos que presente con la charla. Muchas Muchas gracias. gracias.
esta super charla y los dejo para el próximo jueves, también 12 a 20 para la próxima charla de investigación. Ya. Le damos un aplauso.